Pero si hablamos de atletismo, hay técnicas, y si yo le digo cómo se imagina usted una carrera de posta, ¿sí? O de relevos, usted seguramente también estaría dándose cuenta que en un recorrido, en una pista, hay segmentos en los cuales aquellos que forman parte de ese grupo de corredores estará transitando cada uno un segmento de esa pista. ¿Por qué hago todo esto? Porque hoy nos toca allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 8, y digo esto de correr y la posta porque voy a tomar algunos versículos del 7. Así que para entrar en velocidad y para hacer algo que sea para nosotros notorio, vamos a tomar algunos versículos del capítulo número 7 de segunda Samuel, ¿sí? Le voy a invitar a que juntamente conmigo, unos versículos nada más, a ver qué pasaba, y ya lo comentó de una forma maravillosa nuestro hermano el jueves pasado, pero hay unos versículos que nos van a ayudar para poder entrar en velocidad a lo que vamos a tocar en este día. Dice, 2 Samuel capítulo 7, verso 9, dice, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esto le habla Dios a David. Y sigue diciendo en el verso número 10, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habitase en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. El verso 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esto es lo que quería leer del capítulo número 7. Le está prometiendo a David, primero le estaba mostrando que estuvo con él siempre, que le estuvo ayudando, que le dio victorias. También le estaba diciendo que le iba a edificar casa, que su dinastía de allí iba a venir nuestro Señor Jesús. Le estaba poniendo también en evidencia que a aquellos que los habían asolado, aquellos enemigos del pueblo de Israel, que iban a batallar y no los dejaba tranquilos, bueno, eso también se iba a terminar. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Imagínese si a usted le dice, bueno, a partir de ahora tus enemigos desaparecerán. Vas a ser una persona que va a caminar tranquilo. Va a ser una persona que va a tener victoria. Cualquiera de nosotros quizás en su inconsciente diría, bueno, me compro de esas hamacas que se ponen en los ganchitos, me acuesto y dejo que la vida pase. Porque ya Dios me lo prometió, así que va a ser únicamente esperar bendiciones. O quizás alguno en su peletita haría la plancha y esperaría que el tiempo pase. La realidad es que Dios no le estaba diciendo esto. Fíjese cómo empieza este versículo número 1 del capítulo número 8. Después de esto. ¿Qué significa después de esto? De todas las promesas que le dio Dios, algo iba a tener que hacer. No es hacer la plancha, no es tirarnos a ver cómo pasa la vida, sino que iba a ver cómo Dios seguía cuidando a su siervo. Cómo Dios seguía batallando con él, para él, a su lado. Así como uno podría decir cómo fue la historia de que David venció a aquel león o al oso, o aquel que derrotó al gigante Goliat. Podríamos decir, bueno, si Dios te dio la victoria, ya está. Pero ¿qué tuvo que hacer? Ir y batallar. Ir y enfrentarse al enemigo que estaba por delante, confiando en Dios, pero iba a tener que demostrar que era un guerrero, que era valiente
y que todas sus fuerzas dependían de la buena voluntad del Dios eterno. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Que cuando nos dice que estemos tranquilos, que cuando nos dice que Él nos va a traer paz, no dice que no vamos a tener luchas. No dice que vamos a tener que luchar cada día con nuestras dudas, con nuestros límites, que vamos a tener que estar enfrentando muchas veces aquello que no vemos, que no comprendamos, que no entendamos, pero sin embargo hay que ir y batallar contra eso, sabiendo que Él te prometió victoria. Pero hay que ir, hay que estar, y acá pasó algo en David. No dijo, bueno, ya soy rey, tengo todo, me respetan, Dios me dijo que iba a andar todo bien, que engrandeció mi nombre y que de pronto los enemigos ya no iban a estar. ¿Qué pasó en David? Seguramente con la antesala de las victorias del león, del oso, de Goliat y de cuántas incursiones que hizo y trayendo victoria al pueblo de Israel, dijo, si así estuviste conmigo, no me importa enfrentar las dudas, eso recurrente en mi vida. Porque si hubo alguien recurrente como enemigo del pueblo de Israel, es aquel pueblo llamado los filisteos. Venían una y otra vez, y por más que Dios le diga que lo tenía que erradicar, siempre venían y lo complicaban. Con Saúl había pasado, pero sin embargo, cada vez que lo derrotaban, volvían. Cada uno de aquellos que recurrentemente pareciera en un ciclo aparece, tiene que ser derrotado, pero con la valentía, esa valentía que solamente Dios le puede dar, enfrentarse a aquel que viene de vez en cuando a enfrentarnos batalla. Pero ¿sabe qué hizo David? Vamos a leerlo. Verso número 1 dice, después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. Históricamente Israel era un pueblo reaccionario. Cuando lo batallaban, cuando lo invadían, tenía esa reacción de defenderse. Pero ahora David va a hacer algo distinto. David lo que iba a hacer es ir contra aquel que le traía problemas, contra aquel que muchas veces los hizo poner en estrecho, contra aquellos que los molestaba. Ya tenía la voluntad de Dios sobre ellos. Fue y batalló con aquellos que era una piedra en el zapato. Era aquel que molestaba, que era aquel que no sabía cómo sacárselo de encima. Pero David los enfrentó y los humilló. El que únicamente esperaba una reacción que era defenderse, ahora va a batallar contra aquellos enemigos sin ni siquiera ellos haber hecho algo. Los humilló, los acabó. No era cuestión de esperar que todo pase, era cuestión de saber que batallando Dios alcanzaba victoria. Y empezó esto de conquistar la tierra que le había prometido Dios, lo iba a poner de manifiesto. Dice el verso número 2, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. No entendía mucho de esto del cordel, así que había que estudiar. Me encontré con algunos que decían que el cordel, el doble cordel, alguien alto, los mayores los mataban y quedaban los chicos. No me cerraba. Otro de los comentaristas decía que mató David la tercera parte de ese pueblo. Y los demás, los que quedaron, como dice allí la palabra, tributaron
a David, los conquistó y ahora iban a tener que pagar por vivir en la tierra del conquistador. Cosa tremenda esto. Batallar, poseer con todos aquellos que quizás lo tenían en menos a Israel, pero ahora Israel viene distinto. Ahora viene Israel dirigido por un hombre que no le tiene miedo porque está con Dios. No teme enfrentarse al que sea. Empezó por los filisteos y ahora estos, los de Moab, también tuvieron que ceder ante el poderío de aquel que es dirigido por Dios. Dice el verso número 3, asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar sus territorios al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Cuántas palabras que quizás no estamos acostumbrados a leer. Pero traducido se diría que tomó prisioneros a 1.700 hombres. Y después esos carros de guerra también los tomó para sí. Ahora, ¿qué iba a hacer el ejército de Israel con los carros de guerra? Nunca los había usado. Nunca había tenido uno. Así que lo que primero hizo fue, primero, dejen los caballos. Los otros, vamos a tenerlo. Pero hirió a caballos para que no fuera utilizado por ningún otro. La palabra que ahí aparece, que es desjarretó, es cortarle al caballo en la parte de atrás de la rodilla, donde hace su fuerza para tirar los carros, y no pudiera hacerlo, entonces quedaba inutilizado para llevarlos a la guerra. Pero ¿qué iba a hacer Israel con los carros si nunca había tenido estas cosas? ¿Sabe qué? Una de las cosas particulares que uno entiende es que la fuerza y la confianza del pueblo de Israel, del ejército de Israel, no tenía que ser los carros, no tenían que ser los caballos, tenía que seguir siendo el Dios eterno. De Él emanaba la valentía, las conquistas, la fortaleza. Y aunque no lo entienda, usted muchas veces se va a encontrar con cosas que no sabe cómo administrarlas, porque no está acostumbrado. Le pueden dar innumerables situaciones para avanzar en sus cosas, pero si entramos en el terreno espiritual, le pueden dar 1000 libros para leer, pero quizás usted no puede dejar de levantar sin hablar con su Creador, de tomar aliento cada mañana, de poder estar vinculado a Él mediante una oración, mediante una lectura, mediante estas cosas que va alimentando al cristiano. Cuando las cosas por ahí son demasiadas, uno no sabe cómo manejarlas. Pero nunca deje de orar, nunca deje de leer, nunca deje de estar vinculado a Dios para que cada día usted respire de Dios. Que no sea, conforme lo que me relata la palabra, la confianza de su victoria, los carros que le sacaron a otro. Que su confianza sea aquel que le habla cada día, en cada momento, que le da aliento y le ayuda a caminar. Sigue diciendo la palabra. Verso número 5. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba. Y David, ¿qué hizo? Hirió de los sirios a 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujeto a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer,
y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad Ezer, y tomó el rey David gran cantidad de bronce. Lo que vemos acá, que aquel que quiso ayudar a aquellos que estaban batallando contra David, terminaron también por el suelo. 22.000 hombres murieron en aquella batalla. Y tomó David los escudos de oro. Y tomó David algunas cosas que traían. ¿Pero por qué las lleva? Acuérdese que a David ya se le había permitido que planifique que en Jerusalén iba a levantarse la casa, el templo, para que Dios more. Le había permitido hacerlo. No lo iba a hacer él, lo iba a hacer Salomón. Pero ya estaba preparando lo que iba a utilizar en aquel lugar que Dios le iba a permitir levantar. Así que todas las cosas de valor, las cosas de oro, de plata, que tenía el enemigo, ahora va a servir para lo que planeaba David para Dios. Sigue diciendo el verso número 9. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente, para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata, con el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y el botín de Hadadezer, hijo de Reod, rey de Soba. ¿Qué pasó acá? Uno de los enemigos de los filisteos, viendo que David batallaba, que los había sometido, y aquellos que iban en contra de David habían sido derrotados, trajo ofrendas de paz para David. No solo por haber sacado del medio a los filisteos, sino por haber reconocido que había alguien que se estaba levantando y no podía contra ellos. El enemigo trayendo ofrendas de paz. Dice Proverbios capítulo número 16, verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y acá se cumple. El enemigo buscando que David no sea tan duro, quizás congraciándose con este conquistador, aquel que estaba tomando control de aquellas tierras que Dios le había prometido. Estamos hablando de batallas, de conquistas, de valentía, no de esperar que pasen las cosas. Volvemos a insistir con esto, cuántas veces cada día usted tendrá que guerrear con distintas situaciones. Guerrear con sus dudas, con su debilidad o con algo recurrente que lo desestabiliza. Aquel problema que llega y aquel problema que parece que molesta. Tendrá su nombre. Aquello que a usted le pasa no le pasará quizás al hermano que tiene al lado o a la hermana, pero sí estará molestando. Quizás su cuerpo, que ya no es tan vital como antes, quizás lo que hacía antes ya no lo puede hacer ahora por los compromisos, porque no tiene tiempo. ¿Cuántas cosas vamos a tener que equilibrar en esta batalla diaria para poder enfrentar y conquistar aquello que Dios ya te prometió? No es dejar que la vida pase, no es dejar que todo acontezca, porque va a haber conquistas que usted tenga que llevar adelante. Va a haber situaciones que usted va a ver como Dios las va acomodando para que pueda adorarle, bendecirle, que su fe vaya creciendo, porque David sabía de eso. Con el oso, con el león, con Goliat, con aquellos que había batallado.
ya tenía confianza. ¿Cuántas veces Dios les mostró que estaba con usted? ¿Cuántas victorias también le dio a usted? Y la forjó y lo forjó y le dio fuerza y le dio ánimo. Y el solo recordar pareciera que únicamente aquel Dios podía hacerlo en aquel tiempo. Dios puede hacerlo en este día. Porque para eso Dios nos llama. No para que descansemos, sino para que le busquemos. Vamos a estar en paz con Él, pero fruto es de aquella valentía en la cual nosotros vamos a enfrentar a aquellos que se levantan. No sé cuál sea el nombre de su invasor o su enemigo, pero vaya contra él, como lo hizo David. No espere, y bueno, si se levanta vamos a ver qué hacemos. Vaya, fortalézcase, haga crecer esa fe, lea su palabra, ore a Dios, bendiga su nombre, no lo deje. Porque cuando vengan las cosas quizás no sea tan fácil pasarlo. ¿Lo va a pasar? Sí. Pero quizás fortalecido en Dios, uno va a saber qué hacer, cómo recurrir, cómo avanzar, cómo batallar. Dice la palabra de Dios en el verso número 15 de este capítulo número 8. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Verso 16, dije, Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilub, era cronista, Sadoc, hijo de Aitod, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serayas era escriba. Benaya, hijo de Joaya, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Uno piensa esto que regía con rectitud y con equidad. Una de las cosas que hizo que respetaran a David en aquel tiempo era que trataba a todos igual. Ni el pobre ni el acaudalado tenía un mejor lugar para hablar con el rey, para que lo dirija, para que lo ayude. Miraba a todos de la misma forma. Por eso habla de equidad. El reinado de David era un reinado justo, pese a que él era imperfecto, sobre él estaba el temor de Dios. A cada uno miró de la misma forma, llevándolo a que conozca al Dios eterno, pudiéndole tributar cada día lo mejor que se podía. Entonces, mirando al pueblo que le tocó regir, su nombre era engrandecido, porque estaba haciendo lo que Dios quería que haga. Y empezó a nombrar, dice acá, los que estaban, cada uno de las personas, era como su grupo de gobierno, ¿sí? Su gabinete de gobierno. Y cada uno tenía su responsabilidad para llevar adelante y para mostrarle al pueblo que tenía que estar tranquilo, porque el que estaba dirigiendo era un hombre que temía a Dios, que cada paso que iba a dar era para demostrar que Dios estaba en medio de su pueblo. Amado, como dijimos al principio, las cosas de Dios, tenemos las promesas, tenemos su palabra, tenemos los mejores deseos de Dios para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos quedamos esperando que pasen. Esperamos y bueno, si Dios lo dijo, ya lo hará. Muchas veces, a usted que le prometió y a mí que me prometió victorias, nadie puede entrar o tener victoria si no batalla, si tiene miedo de ir a pelear. Hay cosas que usted la va a tener que arrebatar mediante oración, moviendo su fe para alcanzarla. No espere que vengan, porque si Dios espera una reacción suya,
en fe, en confianza, sabiendo en quién ha creído, si no lo hace usted, lo va a hacer otro. David tenía todo esto muy claro. ¿Me vas a dar victoria al pueblo? ¿Le va a dar territorio? ¿El prometido? Se lo va a dar. ¿Espero o salgo a batallar? Salió a batallar y Dios estuvo cumpliendo su palabra. Que cada uno de nosotros, con sus desafíos delante, con sus preocupaciones golpeando la puerta todos los días, pueda comprender que el que da salida, que el que da fortaleza, que el que le alcanza confianza, siempre es Dios. Dios le bendiga.